Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, otra vez estamos juntos para compartir la palabra de Dios y gracias a Dios que podemos hacerlo por este medio y gracias a Dios que podemos escucharla. Bueno, ¿cómo está su altar familiar? ¿Lo están practicando? Lo que más tenemos que practicar es la palabra de Dios, aprender los textos, aprender la palabra, conocer la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y bueno, estamos contentos de compartir los salmos. Yo voy a compartir el salmo que es tan conocido, que hasta los nenitos lo saben, que se llama el Salmo 23. Bueno, algunos le dicen el Salmo del pastor. Otros le dicen el Salmo de la oveja. No sé si es el pastor o la oveja, pero es el Salmo 23, una de las maravillas hermosas de Dios, que Dios nos muestra a través de su palabra lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición que es este salmo. Bueno, aquí está hablando que Jehová es mi pastor. Y cuando hablamos del pastor, tenemos que hablar de las ovejas. Bueno, si tenemos que decir que Dios creó a todos los animales y en todos ha puesto un instinto, cada animal tiene un instinto de supervivencia que sabe cómo sobrevivir en la jungla. Pero, lamentablemente, este animalito que se llama oveja no tiene ningún instinto. Y Dios la escogió a la oveja para mostrarnos este salmo, la relación o el simbolismo entre el pastor y la oveja. Y tenemos que mirar cómo son las ovejas. Primero, la oveja es un animal indefenso, no se sabe defender, no tiene el instinto de defenderse. Pero también es inútil, Dios mío, es inútil. ¿Por qué? Porque no sabe si alguien la engaña, si no la engaña, si va al precipicio o no al precipicio, es inútil. Y entonces dice, Dios usa esta característica de la oveja para compararnos a nosotros, para compararnos como ovejas, pero la comparación no solo es que somos inútiles y que alguien nos engaña, sino que necesitamos un pastor.
Porque nuestro enemigo, es un enemigo invisible que va contra nosotros. Las ovejas son desorientadas, aparte de inútiles, aparte de indefensas, son desorientadas. Y es por eso que necesitan al pastor. Y yo mientras miraba la característica de las ovejas, me espanté porque nunca miré que eso era. Dice que las ovejas son semiciegas. ¿Cómo semiciegas? Sí, que ven poco, pero oyen bien. O sea que ven poco, pero oyen bien. Eso tienen afinado el oído. Y nosotros no vemos a Jesús físicamente como cristianos, pero oímos la voz de Dios a través de su palabra. Entonces dice, las ovejas también son tontas. Dios mío. No saben distinguir, por eso son tontas. No saben distinguir lo bueno ni lo malo, no saben nada. Entonces, muchas veces se pierden. Por eso necesitan, otra vez digo, un pastor. Y las ovejas necesitan que alguien las guíe, que alguien les muestre el camino, que alguien las busque y las lleve. Bueno, hablando esta semejanza de la oveja con el pastor que las lleva, vamos a mirar entonces nuestro texto. ¿Qué dice nuestro texto? Jehová es mi pastor. ¿Por qué dice Jehová? Y no dice Dios. Y no dice Señor. Porque algunos dicen Dios es mi pastor. No. El nombre Dios se aplica para cualquier Dios. Pero Jehová es el nombre de Dios. Entonces no se aplica a cualquiera. La palabra Jehová significa pacto. El nombre de Dios, Jehová, significa pacto. Cuando dice pacto, está hablando de un pacto que uno hace una persona con la otra, hacen un pacto, que eso después se cumple ese pacto. Es como un documento, es una cosa que se pacta. Y dice acá, Jehová, que el nombre de Jehová significa pacto, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Quiere decir que Dios es nuestro pastor que llena todo lo que nos falta en nuestra vida. Cuando dice nada, es nada. Quiere decir que Dios lo llena todo. Nada me faltará. Por ejemplo, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así, 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que todo le pertenece a Dios y Dios nos dio todo. Dice que Dios nos dio todo por su divino poder. Quiere decir que todo cristiano en la vida tiene todo a través de Cristo y a través de la palabra de Dios que nos guía. Por eso dice ahí en Pedro mismo, dice que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética, más poderosa que cualquier cosa, que cualquier mito, que cualquier ideología, que cualquier teoría, que cualquier fábula. La palabra de Dios es lo poderoso donde nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y es lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra
Y no tenemos que dudar, porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Dice el versículo 2 del Salmo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo primero que nos promete Dios es descanso. ¿Descanso de qué? De las dos cosas. Descanso físico, cuando aprendemos a descansar en Él, descansamos de problemas, de situaciones, descanso. Pero también descanso del alma, descanso del alma, que nos afligen tantas cosas y nos destruyen, especialmente ahora como lo que estamos viviendo, que nos afligen. Claro, uno mira el futuro incierto. Yo escucho a la gente que dice, ¿cuándo va a terminar esto? Porque, claro, uno quisiera que ya aparezca lo otro, que ya estamos cansados de esto. Pero, ¿sabe? Quiero decirle que en medio de esta incertidumbre, que en medio de todas estas cosas, está el descanso del Señor, que Él nos hace descansar. Y dice que Él nos promete que nos hace descansar y que la palabra de Dios dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Descansar de qué? De las preocupaciones, de las angustias. Y no solo eso, sino que aprendemos a descansar. También dice, a descansar en Dios, en la provisión. A descansar en Dios en la salud. A descansar en Dios en los problemas. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire qué hermoso lo que es la palabra de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Dios nos hace descansar, como dice, ¿cuál sería el delicado pasto que descansamos? Es oír su palabra, es creer su palabra. Cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios, nos hace descansar, porque yo sé lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y ese descanso hace que nuestra vida esté bien con Dios, que no nos enfermemos, que no nos venga depresión, que no nos venga angustia, que no nos venga dolor, que nos venga tristeza. Y aunque estemos pasando cosas, dice que el descanso del Señor, esa paz interna, ese descanso del alma, nosotros podemos aprender a confiar en el Señor porque hemos aprendido a creerle al Señor. Y dice acá, mire qué hermoso, en lugares de delicados pastos. Yo mientras miraba la palabra y estaba leyendo, dice que las ovejas, ¿dónde descansan mejor? Cuando hay lugares de delicados pastos. De alguna manera están en el pasto verde, así, acostadita, hermoso. Dice que hasta mejora la lana de la oveja. Porque si la oveja se acuesta sobre las piedras y si se acuesta sobre la arena o sobre el lodo, dice que su lana se echa a perder. Qué increíble, ¿no? Pero si está descansando la ovejita en lugares de delicados pastos, dice que hasta la lana se le compone. Y si eso pasa con las ovejas, ¿cómo no va a pasar con nosotros? En lugares, entonces, para que sea el descanso placentero, físicamente, tiene que ser un lugar así hermoso, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Pero también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir que las ovejas, como son tontas, no saben, cuando van a la orilla de un río o a la orilla de una laguna o de un arroyito a tomar agua, y si alguien, otro animal,
fue a tomar antes que ella y pisoteó la orilla del arroyo, del lago o del río, hacen como si fuera un lodo. Y como las ovejas no saben, ellas no se meten muy adentro, entonces de la orillita toman, y en lugar de tomar el agua limpia, cristalina, que corre por el río, por el arroyo, ellas toman esa agua sucia. Y dice que son tan delicadas del estómago las ovejitas que se enferman. Qué increíble, ¿no? Que se enfermen. Así que nosotros tenemos que saber de estar juntos, como dice, a aguas de reposo. Me pastoreará. Y mire lo que dice Proverbios 8. Dice así: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es como el agua. La palabra de Dios es como el agua, es limpia, es pura, es justa. Cuando vamos a tomar de la palabra, es porque estamos en arroyos de aguas limpias para alimentar nuestra vida, para alimentar. Entonces, nosotros nos alimentamos de la lectura de la palabra, nos alimentamos de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos está hablando. No estamos alimentándonos de tanta cosa que existe. Mire, hermano, hoy por hoy, usted entra a YouTube, entra a tantos sitios y va a escuchar cada barbaridad que dicen. Cada barbaridad que dice la gente, no crea todo lo que está escuchando. ¿A dónde tiene que ir a escuchar usted? A la palabra de Dios. Justas son. La palabra de Dios es como el agua limpia, que nos ayuda, nos anima, nos conforta. Y nosotros tenemos que ir a la palabra para que Dios nos alimente. Como hemos mirado aquí, Dios nos está alimentando a través de su palabra y Dios comienza a hablarnos con sabiduría. Dice el texto 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma significa transformará. La palabra confort significa transformación. ¿Qué hace el alma? ¿Qué hace Dios al alma? La transforma. Dios cambia nuestra vida. Dios cambia nuestra vida, cambia nuestra alma. Como dice en 2 de Corintios, vamos a mirar 2 de Corintios, la palabra del Señor, y dice así en el capítulo 3, vamos a mirar el verso 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando dice confortará mi alma, quiere decir transformará mi alma. Somos transformados, ¿cómo? Nos miramos en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Nos miramos como en el espejo y esa palabra que nosotros nos estamos mirando, nos miramos como somos y uno dice, bueno, yo necesito cambiar en esto, cambiar en aquello, cambiar aquello. Nos va transformando esa palabra de gloria en gloria y Dios va cambiando nuestra vida. Dios nos va transformando, nos va cambiando.
Porque nosotros, cuando nos convertimos, venimos como estamos. El Señor perdona nuestros pecados, pero Dios, después ya somos perdonados, ya somos limpios, ya no tenemos condenación, ya estamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, pero necesitamos ser transformados a través de la palabra, por la santidad del Espíritu de Dios. Vamos siendo transformados día en día. Esas cosas que estaban en nuestra vida ya no tienen que estar. No es que haciendo un abrir y cerrar de ojo el cambio, no. El cambio es gradual, es de a poquito. El Señor va transformando a medida que nos acercamos al espejo, que es la palabra, a medida que nos acercamos al agua, que es la palabra, a medida que nos acercamos a Dios, Dios nos va transformando y cambiando. Dice, y por eso dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice Romanos 12:2, no dejen que el mundo los moldee. Veo que el mundo tiene moldes y nos mete en sus moldes y nos moldea a la forma del mundo. No dejen, hermanos, sino que sean transformados, dice, sino transfórmense su entendimiento por la palabra de Dios. Que su entendimiento sea transformado, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:1 y 2, dice, sean transformados, sean cambiados, no se moldeen como el mundo es. El mundo piensa de una manera y yo pienso como piensa el Señor. Claro, porque no como pienso yo, ya no importa lo que yo piense, es cómo piensa el Señor. Por ejemplo, en cuanto a dar, ¿cómo piensa el mundo? En cuanto a dar, el mundo dice, tengo que recibir para dar. Si no recibo, no doy. Ahora el Señor dice, den para recibir. ¿Cómo? Es todo al revés. Cambia la cosa. El mundo dice ver para creer y el Señor dice creer para ver. O sea, el Señor va cambiando nuestros códigos y nos va llevando de otra manera mirando la palabra del Señor. Y dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir? Me guiará significa que yo voy a estar seguro. Así como la oveja necesita un pastor que la guíe para que no se vaya al precipicio, para que no se vaya al lodo, para que no se vaya por lugares donde no tiene que ir. Y la oveja es obediente, oye la voz. Por eso, a pesar de ser tonta, de todas esas cosas, es bien mansa, no mensa, mansa. Entonces, ella aprende también a seguir. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Ustedes saben que la naturaleza tiene montañas y valles. Y nosotros, cuando estamos en la montaña, siempre la montaña es arriba, el valle es abajo. Cuando estamos arriba, generalmente estamos pensando que estamos con el Señor, que estamos bien, que estamos alabando, que estamos en muchas cosas lindas. Pero cuando bajamos abajo, en el valle, hay muerte, hay confusión, hay miedo, hay muchas cosas. Pero acá dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, puede ser que me venga confusión, puede ser que me venga la soledad, puede ser que a veces venga la muerte, puede ser que venga miedo, puede ser que venga tantas cosas que vienen a nuestra vida, pero que dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
¿Por qué no tenemos miedo? A ver, a pesar de que estemos en el valle y estemos pasando esas situaciones espantosas de nuestra vida, ¿por qué no tenemos miedo? Porque tú estarás conmigo. Quiere decir que el Señor está con nosotros. El miedo, a veces, hermano, nos congela. Claro, uno tiene miedo y uno queda congelado. El miedo te paraliza, no te deja actuar. Pero como sabemos que así estemos pasando cosas y nos quiere venir el miedo, dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Esa certeza, esa seguridad de que Dios está conmigo, me hace salir adelante, me hace que yo siga adelante, me hace que yo no tenga miedo a pesar de. Nosotros, si uno escucha, hermanos, que usted está escuchando igual que yo, las noticias, las cosas, todo lo que viene no es nada prometedor. Yo escuché hoy a un científico que le preguntaron, ¿cuándo vamos a poder viajar? Veo que la gente quiere viajar. Y le dijo, a pesar de que estamos todos contagiados en el mundo, no es que hay un país donde no hay coronavirus y ahí podemos ir, no, está todo contagiado por todos lados. A pesar de que está todo el mundo contagiado, a pesar de eso, no podemos ir porque podemos levantar un segundo rebrote y se vuelve la epidemia a ese lugar. Así que, por ahora, dijo ese científico, por algún tiempo largo tenemos que hacernos, la pregunta, que vamos a quedarnos aquí en casa, vamos a salir afuera, al trabajo, todo eso, pero no vamos a poder irnos a todos lados como nos íbamos. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una vacuna, y estando la vacuna también que se pueda comprarla y ponerse, bueno, depende de todo, quiere decir que estamos en el valle. Todo lo que escuchamos es incierto, pero a pesar de eso, como dice el texto, tú estarás conmigo. Dice el verso 5. Dice, aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice el Salmo 16, dice, aún a sus enemigos les hace estar en paz con él. ¿Qué quiere decir? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Quiere decir que estamos a veces, hermanos, rodeados de enemigos, rodeados de personas que nos desean el mal, rodeados de gente que a veces hay tanta gente mala que existe. Estamos rodeados, estamos llenos de cosas, pero dice, a pesar de que estemos, dice el texto, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Quiere decir que a pesar de que tenga enemigos, a pesar de que tenga cosas, quiere decir que yo me siento a mi mesa a comer tranquilo. Aderezas mesa delante de mí. Me siento a mi mesa, tranquilo, así coma un plato de polenta, así coma un poquito de fideo, pero estoy tranquilo. El enemigo puede tener un gran asado, puede tener tantas cosas, pero como no tiene paz no le sirve. A mí eso poquito, me siento a mi mesa, doy gracias a Dios, por eso es importante, hermano, que practique el dar gracias a Dios por la comida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dar las gracias a cuánta gente que no tiene comida.
y nosotros la tenemos, a pesar de que no sea lo que queremos. Ya vamos a poder comer ese gran asado. Pero por ahora dice que el Señor hace que comamos tranquilo, dando gracias a Dios por los alimentos, porque el Señor se ha encargado de que no nos falte nunca. Hoy hablaba con unos hermanos de Batán, del pueblito ahí cerca de Mar del Plata, y bueno, ellos como todos, como nosotros también. La iglesia se cerró y bueno, no entra ofrenda, no entra nada, y los hermanos, bueno, son pocos y tampoco para pagar. Y estaban orando, y de repente dice que un vecino le dice a la pastora, pastora, dice, no se molesta, me sobraron 5 cajones de merluza, qué rico. Yo digo, mándeme un poquito a Río Gallegos, la merluza. Y entonces le dice, no las puedo dejar para mañana, ¿las quiere? Y la hermana le dijo, la pastora, ¿no? Sí, la quiero. Y bueno, y empezaron a repartir a los hermanos merluza por todos lados. Gracias a Dios, porque el Señor nos bendice y nos provee. Dice que el verso 6, ciertamente, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos comer en paz, pero también podemos tener gozo porque somos ungidos por Dios. A ver, ¿qué es el gozo? Eso uno escucha ahora a los pastores, a las iglesias, reciba la unción. ¿Qué unción? ¿Qué unción recibimos? Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, ya Dios nos dio la unción. Y la unción nos da una sola vez. No es que tenemos que ser ungidos todas las veces. No, la unción la tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos ungidos. Tenemos la unción de Dios, tenemos la unción del Santo, y esa unción produce en nosotros gozo. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es copa? El corazón. Está lleno de gozo mi corazón, está rebosando, desborda de la unción, de la alegría que tengo, porque Dios es el que ha ungido nuestras vidas. Aleluya. Y Dios, esa unción está en nosotros, y esa unción es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que saber de que Dios está con nosotros, que esa unción está con nuestras vidas. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué hemos recibido de Dios? La unción. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Vio que a veces algunos dicen, estoy yendo a otra iglesia porque ando buscando la unción, la unción. No la busque, hermano, ya la tiene. Empiece a orar y a creer y a pensar en el Señor, que el Señor les va a bendecir. Y por último, tenemos el versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, que significa pacto Jehová, moraré por largos días. ¿Qué te va a seguir toda tu vida? ¿Qué te va a seguir? ¿O qué querés que te siga? El bien y la misericordia. ¿Qué es eso, el bien y la misericordia? El bien es la prosperidad. Y la misericordia es el amor de Dios, que gracias por su misericordia que Él nos salvó. Nos va a seguir dos cosas, la prosperidad y el amor de Dios. Y no necesito más, hermano. No necesito más para ir adelante, porque Él hará
prosperar tu camino, dice otro texto, y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Por eso, ¿cómo tenemos que ir a la palabra? Qué hermoso este salmo del pastor. Yo le digo el salmo del pastor. Qué hermoso, hermano, de saber que todas estas cosas que estamos hablando son verdades de la palabra de Dios y que Dios, y como dice acá, y en la casa de Dios o de Jehová moraré, ¿cuándo? Por largos días, por largos días. Alguna gente dice, ay, ¿para qué viviré tanto esta vida espantosa? Y yo a veces le digo al Señor, Señor, si tengo que vivir más, pero que lo viva bien. El día que ya terminé, llévame, por favor. Ni un segundo me quiero quedar acá, porque es mejor estar allá. Pero mientras estamos acá tenemos que hacer la obra de Dios. Así que, hermanos, seguiremos orando y confiando, creyendo en el Señor, que el Señor está con nosotros. Y le damos tantas gracias a Dios por juntarnos, por oír la palabra. Y ahora quisiera orar por ustedes. Que el Señor les bendiga y hagan el altar familiar. Júntense, busquen un texto, repítanlo, lean el Salmo 23, apréndanse de memoria. Esa fue mi tarea. A todos los nietitos les enseñé el Salmo 23. Y bueno, ya son grandecitos, unos grandes y todos lo saben hasta ahora. Así que qué hermoso, ¿no? Poder enseñar la palabra. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú estás con nosotros. Qué hermosa tu palabra, cómo nos alumbra, cómo nos muestra, cómo nos enseña, cómo podemos seguir, Señor, en la vida. Seguramente que hay tantas formas que hemos escuchado este salmo, pero qué hermoso es saber de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en estos días difíciles es cuando ponemos en práctica esta palabra, cuando podemos decir, Señor, que realmente tú eres nuestro pastor. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, no tenemos temor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, no sé qué vamos a hacer cuando pare la cuarentena. No sé si vamos a seguir con esto, no vamos a seguir, no sé qué hacemos. Pero ha sido muy lindo, ¿no? Estar escuchando la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a ver. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.